al vicepresidente de la Asamblea que está con nosotros, el señor Patricio Donoso. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Un gusto conversar con usted y a través suyo con la bella gente de Telerama a nivel nacional. Bienvenido. Gracias. Era por el tema de las reformas a la ley de minería. Sí lo quiero tratar, pero obviamente usted es el vicepresidente de la Asamblea Nacional y en manos de la Asamblea está dentro de estas medidas económicas anunciadas por el gobierno. Este tema del 0.75% para aquellos que tienen cargas 20.000. Tendrá que ser analizada en la Asamblea, ¿verdad? Sin duda alguna, cuando llegue el proyecto a la Asamblea, pues lo vamos a revisar. Pero más allá de que está bien que se dé una reducción presupuestaria de 1.400 millones de dólares, 800 en servicios y 600 en bienes de capital. Más o menos. Que se eliminen 3 agencias de regulación, algunas secretarías, empresas públicas, que se hagan fusiones de ministerios, está muy bien. Lo que me está faltando, y lo digo con absoluta apertura, es la focalización de los subsidios. Mire, le voy a dar un solo ejemplo, Javier. Dígame. Un tanquero lleno de gasolina que cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana, ese día el contrabandista se ganó $14.000. $14.000 por pasar un camión o un tanquero pues lleno de gasolina al precio que está vigente. Claro, lo compra aquí barato y lo vende allá caro. Exacto, y ahí se gana $14.000 en 2 horas. El contrabandista, y vaya usted a saber cuántos viajes se hacen por aparentemente 21 puestos diferentes de la frontera. Increíble. Es que es una barbaridad. El subsidio planetariamente está establecido como una acción que no sea permanente y que sea o vaya en beneficio de los pobres. Pero resulta que Javier Segarra y Patricio Donoso, por solo mencionar 2 nombres, de gentes que sí tenemos capacidad de tanquear nuestros autos con el precio real de la gasolina, pues seguimos siendo beneficiarios de algo que no merecemos, mientras la gente pobre no tiene aquellas posibilidades. Tercero, los narcotraficantes, mi estimado Javier. Pero sin duda. Están felices con el subsidio a la gasolina. Yo he planteado desde hace rato largo, y aquí en Telerama, la focalización de los subsidios y la eliminación de aquellos que no tienen sentido. Y claro, frente a ello, hay algunos que se oponen, pero creo que es la medida de ahorrarle al Ecuador 1.400 millones de dólares. Por tanto, en mi opinión, en las medidas que ayer nos dieron a conocer, falta la eliminación de los subsidios, salvo el gas, que sí debe mantenerse con el valor actual de la bombona porque va dirigido a la gente muy pobre. Ya, eliminación del subsidio y focalización para el sector de la transportación, por ejemplo, para que no se vea afectado los ecuatorianos, que son la mayoría que usan el transporte público. Por ahí andaría el camino. Focalización. Mire usted, hace pocos segundos dije yo que el subsidio planetariamente tiene 2 principios, que no sea permanente y que ayude a la gente pobre. Claro. Resulta que el subsidio a las gasolinas está funcionando, mi estimado Javier, asústese opinión pública, 44 años. 44 años de un subsidio que le hace mucho daño a la economía, sobre todo a los pobres, en el Ecuador. No hay derecho. Y por supuesto que esa focalización a la que usted, Javier, acaba de hacer referencia es clave en la decisión del gobierno. Pero hay gente que no lo entiende, ¿sí? o depende del gobierno. Depende del gobierno. Sí, pero ¿y cómo hacer entender a la gente que se opone? ¿No ve que habla? Pero si mira el pánico, no pánico. La desesperación ayer la gente en las gasolineras. Estamos locos en este país, señor Donoso. Mire, lo que pasó en octubre pasado fue una barbaridad. A pretexto del tema de la gasolina, recuerda usted, incendiaron la Contraloría, le quitaron el agua potable a Ambato, casi matan a un colega suyo, Freddy Paredes, incendiaron un canal de televisión, apedrearon motobombas que iban a paliar los incendios. Ambulancias que no dejaban circular. Ambulancias apedreadas y que no las dejaban circular. Este país, no hay y resulta que ya nadie quemó la Contraloría. Absurdo. Eso que sucedió en octubre, que el gobierno no tenga temor, no va a permitir la sociedad civil que vuelva a ocurrir en el evento de que el gobierno tomase la decisión adecuada, que es la focalización de los subsidios. Por tanto, no nos metan miedo, tiene que focalizarse el subsidio. Ahora, es una decisión política y en un año que prácticamente ya lo vivimos electoralmente, no sé si le vaya a convenir. Pero es que cuando las cosas son graves, como es la crisis producto de la baja del precio del crudo, el tema coronavirus, en fin, hay que tomar decisiones importantes. Alguien decía con verdad, un expresidente de la República, a grandes males, grandes remedios.
No podemos contentarnos con las medidas fáciles, porque las medidas fáciles ya están tomadas. Claro. Sería torpe que un gobierno no tome las medidas fáciles, ya están tomadas. Hay que tomar las difíciles, y una de ellas, políticamente hablando me refiero, porque económicamente está más que demostrado que hay que eliminar el perverso subsidio a los contrabandistas y a los narcotraficantes, y a los que sí tenemos capacidad de pago. Claro. Pero políticamente hay que tomar la decisión, porque para eso está un gobierno. El tema es que cuando uno está en el sector público y tiene que tomar medidas, primero calcula lo político y después lo económico, y ahí es un problema serio. Por eso, como usted señala, 44 años con el subsidio al combustible. Imagínese, 44 años y no aprendemos, y cuando el gobierno tomó el acierto en octubre de eliminar los subsidios, claro que se equivocó en el aspecto comunicacional, eso el propio gobierno lo ha aceptado. Hoy es la oportunidad, como dice alguien, la oportunidad calva, porque además, al bajar el precio de los del petróleo, pues también baja el precio de los derivados que importamos para satisfacer a aquellos que quieren gasolina barata. Por tanto, esta es la oportunidad calva que tiene el país, a través del gobierno, por supuesto, de eliminar los subsidios y focalizarlos. Está bien que aquellos ciudadanos que tengan vehículos evaluados en más de $20.000 paguen una contribución del 5% sobre el avalúo. Por ejemplo, un auto en ese precio debería cancelar $1.000. Mi querido Javier, la calentura no está en las sábanas. Sí, ¿no? Yo no creo que con esas medidas o esos paliativos, que son más o menos como un jarabe pequeño para la tos cuando alguna persona está bastante más enferma que una tos. Que no es coronavirus, ¿no? Sí, claro, no es coronavirus. A mí me parece que esas medidas no van en la línea correcta, son más impuestos, se le carga más a la gente. Yo creo que $1.400 millones con la eliminación de los subsidios, más la eliminación o la fusión de ciertos ministerios, más la eliminación de 3 agencias que no han funcionado, la verdad, y empresas públicas, llamadas así, más la reducción presupuestaria en $1.400 millones, creo que serían las medidas adecuadas. Más allá de lo que pensemos con respecto a los autos, con respecto a los salarios, yo creo que el gobierno no puede desaprovechar la oportunidad que se le presenta, porque cuando hay dificultades también deben haber posibilidades de actuar, es decir, es una oportunidad. Las dificultades generan oportunidades, y esas oportunidades son precisamente las que acabo de mencionar, claro, más allá de medidas paliativas que en algo podrán servir, pero que no solucionan el problema. Ahora, ya usted lo entrevistó en algunas ocasiones, así es, y hace algunos años atrás. Gracias, Javier. Y conozco obviamente que no solamente es el político y el actual vicepresidente de la Asamblea, sino también el empresario. Así es. Y entonces se va a incrementar en 0.75% las retenciones en la fuente del impuesto a la renta a empresas, o en empresas, como en el sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. ¿Eso va ahí? Son paliativos que no solucionan el problema. Más allá de que yo debo responder, por lógica, no más impuestos, porque no, en época de crisis colocar más impuestos es negativo. Mire, la curva del Laffer, la famosa curva del Laffer, claro, indica que mientras más suben los impuestos, menos se recauda. Llega un momento dado en que los impuestos son ascendentes, pero la recaudación baja precisamente por la desactivación de los sectores productivos. Yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, como usted generosamente ha mencionado, y tengo la certeza de que más impuestos provocan, por supuesto, menos inversión, menos oportunidades. Lo que hay que hacer es firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos. Lo que hay que hacer es ser parte de la Alianza del Pacífico, y frente a ello tener mayores inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y mayor generación de puestos de trabajo y empleo. A propósito, esperemos que el gobierno remita ya las reformas al Código del Trabajo, que data de 1938, son 82 años que no han tenido sino pálidas reformas, un Código del Trabajo que merece ser actualizado para atender a los 5 millones de ecuatorianos que están subempleados, desempleados o viven en la informalidad. Es un tema que lo vengo escuchando desde octubre del año pasado. En octubre tenían que remitir, lastimosamente se dio el tema Contraloría, así lo llamo yo para que la gente entienda y no tenga que repetir nuevamente lo que pasó, pero claro, ese tema evitó, me imagino, que el gobierno remitiera las reformas al Código del Trabajo que son imprescindibles. Javier, 80,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año y no hay respuesta para ellos, y hay algunos líderes sindicales, por suerte pocos, que siguen preocupados solamente de los derechos de los trabajadores, y yo les pregunto, ¿y los derechos de los no trabajadores? No queremos precarizar nada, claro. Lo que queremos es darles facilidades a los empresarios. A algunos no les gustará lo que digo, pero hay que darles facilidades a los empresarios para que contraten más gente, repito, para que contraten más gente, es que de eso se trata, generar más fuentes de trabajo y empleo. Si en torno a Telerama no hubiese una farmacia, sino 2,
habría el doble de ofertas de empleo. O si en vez de 2 ferreterías existiesen 4, cosa igual. Eso es lo que hay que hacer, fijarse en los derechos de los no trabajadores que ya llegan a 5 millones en el Ecuador. Increíble. ¿Retoman la actividad legislativa hoy? Sí, hoy retomamos, tenemos una reunión del CAL, los miembros del CAL, estaremos el presidente, los 2 vicepresidentes y los 4 restantes miembros del CAL y los jefes de bancada. Aparentemente vamos a recibirle al ministro de Economía para hablar precisamente de estos temas, hoy a las 11 de la mañana, pero por supuesto retomamos las acciones legislativas. Yo en lo personal he venido trabajando estos 15 días, así debe ser, al menos esa es mi opinión, y por supuesto espero que en la próxima semana se ponga ya en el orden del día la ley de minería de mi autoría, que es fundamental para combatir la corrupción. Rápidamente, hay 2 artículos, el inciso segundo del artículo 29 y el último inciso del artículo 40, que perversamente dicen, y eso es lo que yo pretendo derogar, que las empresas mineras extranjeras y las empresas mineras estatales, por solo serlas, no deben pasar por procesos licitatorios, en detrimento de la igualdad con respecto a las empresas privadas y a las empresas ecuatorianas. Mire usted la capacidad discrecional que tiene un ministro de minería, de a dedo, dedazo, contratar contratos multimillonarios por lo demás, es clarísimo, a dedo, sin pasar por la subasta pública que hace que las ofertas para el Estado sean mejores, por lo tanto los ingresos sean mejores y podamos cuidar el medio ambiente con tecnología de punta. Vicepresidente, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Yo soy el agradecido. Muchísimas gracias, Javier. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Hoy 11 de la mañana el CAL se reúne con el ministro de Economía a propósito de estas medidas. 7 de la mañana con 32 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias.